Saludo a todos los hermanos en la paz de nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. El pastor decía que van a cambiar el cartel. Nosotros también estamos en ese mismo proceso. Gloria a Dios. Vamos a tener cartel nuevo. Y también lo que mencionó el pastor acerca de que por ahí iluminarlo y en la noche les serviría para aquel que no tiene a Cristo ver el cartel y ver la luz y bueno, acercarse a la iglesia. Usted sabe que la iglesia bautista se llama Es hora de volver a Dios. Ese es el nombre de la iglesia. La iglesia, la denominación es Iglesia Bautista Renovada. Eso es denominación. Pasaba una persona frente a la iglesia y miraba el cartel. Y un día tuvo un sueño con el cartel de la iglesia. Y le dijo a la esposa, tenemos que ir a este lugar. Y él vive a una cuadra de la iglesia. Y él pasaba enfrente a la iglesia. Y bueno, se está congregando hace más de 2 o 3 años con nosotros. Gloria a Dios. Así que va a ser de bendición, pastor. Y que muchas almas se conviertan, porque siempre el título de una iglesia también hace parte de lo que es la palabra de Dios. Amén. Bueno, damos gracias a Dios porque hace un año que estuvimos aquí. Sí. Hay una fiesta que nosotros no participamos. Hoy hay ciclismo. Así que bueno, damos gracias a Dios. Hermanos, quiero compartir con ustedes en esta mañana la palabra de Dios en San Mateo capítulo número 7, comenzando en el versículo número 21. Pero antes que lea la palabra, quiero decirles algo que es muy importante. Es que nosotros en esta mañana hemos adorado a Dios. Yo hace un tiempo estoy diciendo en la iglesia que la parte muy importante de la iglesia es la adoración, porque a través de la adoración nosotros llegamos a Dios. Es una forma de poder llegar a la presencia de Dios. La administración de la adoración. Fíjese que un día estaremos en la presencia de nuestro Dios y estaremos adorando al Señor. Esa será nuestra tarea allí en el cielo. Y me encanta la adoración. Muchas personas se han convertido a través de la adoración, porque también la adoración son letras bíblicas y son letras en las cuales se glorifica a Dios. Amén. Recuerden, Dios es espíritu y tales adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Por eso es muy importante esta parte. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Capítulo 7 de San Mateo, versículo número 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundado sobre la roca.
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edifica su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron río, y soplaron viento, y descendieron, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Gloria a Dios, Padre eterno, Padre de la gloria. En esta hora te damos gracias por estar aquí en tu casa una vez más, para bendecir, para glorificar a través de tu santa palabra, Dios mío, para que puedan escuchar tu palabra y poner por obra, Señor, cada uno de nosotros, porque tu palabra es verdad y vida, y alcanza a todos los corazones. En esta mañana glorificamos tu nombre. Amén y amén. Amén. En algunos pasajes usted puede encontrar Jesús enseña lo que es cómo construir sobre la roca o sobre la arena, o cómo edificar sobre la roca y sobre la arena. Cuando miramos esto, tenemos que mirar un poquito hacia atrás. ¿De dónde venimos nosotros? Nosotros venimos de la arena. ¿Por qué? Porque estábamos edificados bajo el reino de Satanás. Porque nacimos en pecado. Y el yugo, estábamos bajo el yugo de Satanás. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando pasamos a ser hijos de Dios, verdaderamente pasamos a ser edificados sobre la roca. Y sobre nosotros está Cristo. ¿Quién gobierna nuestra vida? Es Cristo. Este es el gran dilema que tiene la gente hoy en día. La ceguera espiritual, que no ve más allá de sus propias narices. ¿Por qué? Porque verdaderamente no ve la luz. Y nosotros construyendo a través del Evangelio. El Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso es que el día que en nuestra vida se enfrentó a Cristo y abrimos nuestro corazón y comenzó Cristo a reinar sobre nuestra vida fue cambiada totalmente. No es un cambio de un día para el otro, pero comienza un trato de Dios con nosotros. Y nosotros mismos tenemos que ir edificando nuestra vida, cambiando nuestro carácter. ¿Por qué? Porque es Dios que va cambiando nuestro carácter. ¿De qué manera? El Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón. Y cuando Él viene a morar en nuestro corazón, Él va a empezar a quitar cosas que desagradan a Dios y que están en nuestro corazón. Y de esta forma, Dios comienza a edificar esta casa, esta carne, este espíritu, esta alma, comienza a ser edificado en la roca. Esto es una fortaleza espiritual. Por eso Él dice que viene el agua con ímpetu. Y bueno, vienen pruebas, vienen problemas en nuestra vida, pero Dios es el que nos da la fortaleza para vencer esto. Si yo miro al pastor y su esposa en estos tiempos, han tenido a través de enfermedades luchas, pero ¿quién no tiene luchas? Todos nosotros tenemos luchas y pruebas. En esas luchas y en esas pruebas
es donde Dios no solamente que nos prueba, sino que Dios nos fortalece en la roca. Por eso Él habla de dos cimientos, habla de que dónde estamos fundados, en la roca o en la arena. Fíjese, un relator de fútbol puede ser un gran relator de fútbol, pero quizás nunca jugó al fútbol, o sea que no sabe jugar al fútbol, pero es un buen relator. Pero no todo lo que él habla es la verdad. Pero cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, hablamos de la Biblia, hablamos de algo que es la certeza. No es una religión, es la palabra de Dios. Es lo que nos va a comunicar con Dios, es lo que nos lleva a Dios. O sea, que todo lo que expresamos en nuestra vida, no todo proviene de Dios. Por eso es que la Biblia dice que tenemos que ser oidores de la palabra de Dios. O sea, oír la palabra de Dios. Hace algunos años teníamos un hermano que compartía la palabra con nosotros y nos dio un consejo. Y este consejo ha sido de bendición para nuestra vida. Él dijo: hermano, no siempre usted debe confiar en las personas. Y aquella persona que es débil de carácter, que es movible, que no es una persona confiable, usted no debe hablar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque las cosas que usted comienza a hablar es para aquel que tiene ya madurez espiritual. La madurez es algo que viene a través de la palabra de Dios. Así como Él nos daba este consejo, también para nosotros es bueno que nosotros vamos aprendiendo a través de la palabra de Dios a formar nuestro carácter a través de Cristo. Porque Pablo, Timoteo, habla a este joven pastor hablando acerca de la madurez espiritual para su vida. Entonces, ser prudente es algo muy bueno para la vida de los cristianos. ¿Por qué? Porque en esta vida tenemos muchas luchas y muchas pruebas. La iglesia del Señor hace muchos años tiene ciertas dificultades justamente en esta área. Fíjese, la iglesia primitiva, en sus comienzos, ¿cómo comenzó la iglesia? La iglesia comenzó en unidad. Comenzó en 12, en 70, en 120, allí en el Pentecostés. Dice la Biblia, estaban todos unánimes, estaban todos unidos. Y esa es la forma de unir el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, no es religión, es evangelio, es el evangelio de Dios, es la palabra de Dios. Fíjese que esta palabra, este texto, yo tomé, como puede usted ver, desde el versículo 21 hasta el versículo 29. Parece que tuviera dos temas, pero en sí es un tema, es solamente un tema, no cambió de tema, sino que él empieza hablando, nunca os conocí. Y allí él expresa que muchas personas van a hablar y van a predicar y van a enseñar y van a decir cosas que después le van a reclamar a Cristo, pero él va a decir, nunca os conocí. Por eso tenemos que edificar nuestra vida en la roca, y es en la palabra de Dios que está fundada nuestra vida. ¿Entiende? Si nosotros fundamos nuestra vida en la roca,
vamos a ser prudentes. Y si somos prudentes, no vamos a pasar por tanta tormenta. Fíjese que Santiago habla de pruebas pruebas espirituales, pruebas que vamos a pasar, luchas, pero en estas pruebas, en estas luchas está Dios. Y si está Dios, nosotros vamos a pasar estas luchas y estas pruebas con Dios. Cuando pasamos una lucha, una prueba con Dios, es espiritual. Y cuando es espiritual y Dios está en el asunto, nosotros somos probados. Pero somos probados ¿para qué? Para, como dije anteriormente, para fortalecer nuestro carácter. Es la forma de Dios. Fíjese qué hizo Dios con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, podía haber Dios llevadolo directamente a Canaán, pero Dios no lo llevó directamente a Canaán. Le hizo rodear el desierto y estuvieron rodeando 40 años. Allí una forma de que Dios estaba acompañando de día y de noche a ellos. Ni el calzado de ellos fue gastado, ni su ropa. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. ¿Pero qué estaba haciendo Dios? Estaba probando lo que había, dice la palabra de Dios, en su corazón. ¿Y qué está haciendo Dios con nosotros? También, como dice Santiago, luchas y pruebas. Pero pruebas, en el griego, peirasmos, que significa prueba espiritual. Entonces, esto es la forma que Dios tiene para guiarnos y para traer sobre nuestra vida la madurez espiritual. Mire, mucha gente me habla, o he escuchado muchos hermanos decir: pastor, yo quiero crecer espiritualmente. El crecimiento primero viene de Dios, no viene de los hombres, porque la santidad viene de arriba. Cuando nosotros obtenemos mayor santidad, obtenemos mayor fe, obtenemos madurez. Y la madurez nos lleva a comunicarnos con Dios. Por eso hablé de cuánto valor tiene la adoración a Dios. La adoración nos lleva directamente al trono de Dios. Fíjese que si usted logra entrar en la presencia de Dios aquí en este recinto, que es un local terrenal, pero hablamos cosas espirituales, usted va a estar comunicado directamente con Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a llevar su adoración a Dios. Y cuando usted logra su adoración a Dios, usted está adorando en espíritu y en verdad. Y usted va a sentir la presencia misma de Dios. Eso es lo que le va a traer a su vida. Es gozo y alegría. Santiago dice: feliz, bienaventurado, feliz el que puede adorar a Dios. ¿Por qué? Porque en el 8:32 de Juan dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Con esa libertad usted puede adorar a Dios. Y por ese medio, cuando usted adora a Dios, usted va a sentir la libertad de vivir con Dios. Problema vamos a tener. Lucha vamos a tener. Enfermedades de esta carne, sí, va a haber, pero Dios va a estar con nosotros. Ahí está la gran diferencia. Amén. Porque recuerde, el Señor es el Salvador y Él nos dejó una palabra, y esa palabra es para la obediencia. Y a través de la palabra, cuando nosotros obedecemos la palabra que nosotros la ponemos en práctica en nuestra vida, ella edifica nuestra vida. ¿Entiende? Ahí está la madurez espiritual. Hoy
Si usted nota, fíjese, yo pasé un mensaje a una hermana querida que hoy está cumpliendo año y volví un poco el celular hacia atrás y lo guardé. Y él entró, ya no sé ni en qué había entrado, y estaba con algo allí. Me imagino que estaba en YouTube. Hoy le están predicando muchas cosas. Hoy le hablan de prosperidad. Pero la Biblia habla de añadidura, no habla de prosperidad. Y hoy se está hablando de mucho de esto. Y Jesús habla que en los últimos tiempos habría muchos falsos profetas. Y para esto usted tiene que conocer la palabra de Dios. Su vida. Si yo le pregunto en esta mañana, su vida, ¿en qué está fundada? En Cristo. Cristo es la roca. Su vida está allí. Su Salvador es Cristo. El mediador es Cristo. Entonces, la base, el fundamento de su vida espiritual es Cristo. Entonces, si nosotros tenemos a Cristo, no somos religiosos. La iglesia no es religión. La iglesia es poder de Dios para salvación. Es lo que viene a administrar nuestra vida. Amén. La vida eterna. La vida eterna es lo que usted puede escuchar de Dios. Primero, la fe. Amén. Viene la fe. Y la fe viene para que podamos contagiarnos de las cosas de Dios. Amén. ¿Para qué? Para eliminar aquello que estaba sobre nuestra vida, el pecado, que nos asediaba, dice la palabra de Dios. Por eso nosotros hoy tenemos libertad. Hermanos, es tremendo cuando uno puede ver muchas veces el ser humano no entiende, pero en Cristo Jesús usted tiene la mayor libertad. La tendencia del hombre es hacia el mal, por naturaleza, porque fuimos creados por Dios, pero luego esa naturaleza pecaminosa vino hacia el ser humano. Por eso Romanos habla de que estábamos muertos, pero ahora tenemos vida en Cristo, y esto es lo que podemos disfrutar de Dios. Es simplemente corregir nuestra vida y enderezar nuestra vida y dar al blanco, como dice Pablo. Vivir en libertad es tan simple como eso. Puedes hacer todo lo que te guste. Puedes comer todo lo que te agrada. No hay impedimento. Cuando usted lee Corintios, el libro de Corintios, Pablo enseña, puedes comer todo lo que te agrade. Pablo dice a Timoteo que en los últimos tiempos también nos tratarían de impedir de comer las cosas que nos gustan. Y hoy ya están impidiendo. 2000 años atrás hace que Pablo escribió para Timoteo diciendo que se impediría de ciertos alimentos. Pero Dios dijo que podemos comer de todo, podemos hacer todo lo que es lícito, dice Pablo. O sea que podemos disfrutar de la vida aquí en la tierra y disfrutar de las cosas que Dios creó para nosotros. No hay impedimento. Por eso el cristiano es completo aquí en la tierra. Puede vivir una vida bien, siempre viviendo, practicando la obediencia a la palabra de Dios. Y cuando la ponemos
en práctica la palabra de Dios, ella es vida para nosotros. Fíjese lo que dice Santiago. Voy a llevarlo allí a leer un pasaje bíblico en Santiago, capítulo 1, del versículo 22 al 27. Dice la palabra de Dios, hacedores de la palabra. Amén. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desecha toda inmundicia y abundancia de malicia. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era, mas el que mira atentamente en perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión es pura, sin mácula delante de Dios el Padre. Es esta: visitar a los huérfanos y las viudas y en sus tribulaciones, y guárdese sin mancha del mundo. Es un tremendo consejo que nos da Santiago para que nosotros podamos caminar bien en esta tierra, sin dificultad. Usted sabe que nosotros, los seres humanos, somos medio especiales para meternos en problemas. Cuando nosotros buscamos el consejo de Dios, a veces demora. Y nosotros somos medio impacientes. Pero cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios y esperamos en Dios, todo nos sale bien. Y usted puede creer que a veces usted va a decir, tuve que esperar tanto tiempo. Porque el tiempo natural nuestro puede haber fracaso. Pero el tiempo, el kairos de Dios, el tiempo de Dios es otro. Y cuando nos manejamos en el tiempo de Dios, hay victoria. Hay victoria. Por eso es oidores y hacedores de la palabra de Dios. Amén. Tenemos dos cimientos. Hemos salido de un cimiento que era la arena, que estábamos bajo un yugo de maldad, y pasamos a un Dios de poder que nos cuida, que nos guarda. Este es Cristo Jesús y Él es la roca. Amén. Por eso nuestra vida es muy importante. Nuestra vida espiritual tiene que ser guardada por Dios. Por eso es tan importante y tanto menciona la Biblia la oración. Porque la oración es la comunicación con Dios. Y la oración es hablar con Dios. La oración es comunicarnos con Dios. Y cuando nos comunicamos con Dios, vamos a depender
de Dios. ¿Por qué? Porque cuando vamos a Dios y dependemos de Dios, nos rendimos a Dios. Dice la Biblia que toda rodilla se doblará delante de Él. ¿Por qué? Porque un día, todos daremos cuenta a Dios, justos e injustos. Todos daremos cuenta a Dios, porque hay un juicio final donde todos compareceremos delante de Dios. ¿Qué hiciste con la palabra de Dios? ¿Qué hiciste de tu vida? Es importante, hermano. Es importante ser padre, ser madre, ser abuelo, padre de familia, porque vidas dependen de uno. ¿Por qué? Porque Dios te ha puesto vidas para que tú las guíes, para que tú la ayudes. Hasta como abuelo, me toca a mí ahora. Amén. Entonces, también Dios nos dio. Ser pastor, siempre decía el primer pastor que tuvimos, que pertenecíamos a las asambleas de Dios, decía el pastor, decía, un día, yo tengo temor de Dios, decía él, porque un día tengo que ir delante de Dios y rendir cuenta de las almas que Dios me ha dado. Él nos decía esto, y nunca me olvidé de lo que él decía, porque verdaderamente un alma vale más que todo lo que hay en este mundo, todo el oro que hay en este mundo, todo lo que hay, un alma para Dios. Por eso yo creo que Jesús murió por toda la humanidad. Yo ayer en Lomas de Toledo les decía a los hermanos, ustedes, hay una película que hizo Mel Gibson, que es La Pasión de Cristo. En La Pasión de Cristo mucha gente lloró. Aquellos que aún no creían en Jesús, cuando vieron esta película lloraron, pero lágrimas. Pero muestra algo allí, lo que es el amor de Dios. El amor de Dios es espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y Él nos dio un espíritu que es el Espíritu de Dios, o llamado el Espíritu Santo de Dios, a morar en un corazón que estaba sucio, que estaba mal, para que Él comience a sacar de nuestro corazón y tratar con nosotros y limpiar nuestra vida. El Espíritu Santo de Dios. Ahí va naciendo en nosotros el amor de Dios. Y cuando usted ve esta película, usted va a notar una cosa: el sacrificio humano, la sangre que fue derramada, podríamos decir, como dicen allá por mi pueblo, la paliza que llevó el Señor, que ningún hombre soportaría lo que le dieron a Él en toda esa noche y al otro día cargando esa cruz. Fíjese que su padre se tuvo que dar vuelta la espalda, porque todo el pecado, toda la maldad estaba sobre la vida de Jesús, y Dios no podía no podía soportar el pecado que estaba sobre su Hijo. Jesús dice: ¿por qué me has desamparado? Allí usted ve el amor de Dios por toda la humanidad. Y la humanidad hoy no mira a Dios. La humanidad no quiere ver a Dios. Por eso, cuando estoy en la iglesia, estoy en el púlpito, quiero que los hermanos entiendan
Esto no es un juego, hermano. Juego a ser cristiano. No, hermano. Es profundo esto. Es ser llamado el Hijo de Dios. Aleluya. Usted no es cualquiera. Usted no es aquel que anda errante por las calles. No. Usted es un hijo de Dios. Usted tiene una dependencia real, sacerdotal. Usted fue un elegido de Dios. Usted es un llamado de Dios. Tiene un compromiso con Dios. Por eso la palabra es importante, para que nosotros la cumplamos. Cuando nosotros comenzamos a entender que tenemos que cumplir la palabra de Dios, Dios comienza a hacer algo que es la obediencia trae la madurez espiritual. Cuando entra la madurez espiritual a nuestra vida, la mayoría de los problemas comienzan a desaparecer. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a crecer a través del Espíritu Santo, dice la Biblia, cómo crecía Cristo, en estatura y en sabiduría. El cristiano tiene que crecer en sabiduría, y en sabiduría que da Dios. La dependencia es de Dios. Nosotros como pastor aconsejamos, predicamos y tratamos que los hermanos se conduzcan en la palabra de Dios. Esto es lo más importante, hermano. Por eso Él es escudo en derredor de nosotros. Él nos lleva a ser de mucha bendición. Fíjese lo que tiene que hacer Dios. Tratar con nosotros, con nuestra persona, con nuestro ego, porque tenemos una naturaleza egoísta. Pero allí es donde Dios trabaja. Y muchas veces no nos damos cuenta cuando alguna cosa nos va mal o no nos sale, y es Dios mismo obrando en nuestra vida. Por eso, hermanos, no tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Su vida está fundada en la roca. La roca es Cristo, y la roca es el que bendice su vida. Padre eterno, Padre de la gloria. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094 226 411.